La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de septiembre del año 2017. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. ¡Ganó Perú! Ganó Perú. Esas son los titulares. Déjame soñar, dicen. Déjame soñar. No me despierten del sueño. La ilusión vuelve. Bueno, yo ayer dije varias cosas sobre las cuales tengo que decir que erré, ¿ya? Y me alegro de haberme equivocado, por cierto. Pero también debo decir que durante la noche y la tarde, sobre todo después del partido, muchas personas me han dado valiosa información que me lleva a pensar que lo que yo tenía era mal los datos, pero no la metodología. Es decir, la esencia está bien. Exactamente, claro. La metodología es correcta. Es decir, si una deportista profesional o un deportista profesional trabaja duro, es disciplinado, tiene algo de talento, pero sobre todo se esfuerza, obedece a su entrenador, hace lo que el grupo técnico le dice que tiene que hacer, etcétera, etcétera, a la larga el resultado va a ser positivo. Yo partía de la hipótesis equivocada de que el grupo no estaba haciendo eso. Y mi percepción se basaba en el pasado, ¿no es cierto? En los Cuatro Fantásticos, en estos chicos que los ampallaban en la juerga del golf, en Paolo Guerrero saliendo a tomarse un tecito a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Que no era 2 de la mañana, pero que estaba bien porque era 8 de la noche, ¿no es cierto? Porque su entrenador Chemo Solar le dijo que no le dio permiso y después que sí le dio permiso. O sea, con esa impresión, ¿no es cierto? Uno tiene más o menos la impresión de que, como dicen los futbolistas, las cosas no se dieron. No es que no se dieron, no se hicieron. Y yo tenía la impresión de que los futbolistas, sobre todo los que juegan en el extranjero, vienen a jugar al Perú para las eliminatorias de vacaciones, más o menos, ¿no? Visitan a la familia, se juerguean, bailan el totó, se les colonta la cadera y no hay forma, pues, de que tú tengas una selección. Por eso y por la estadística, porque si uno miraba y decías, bueno, cuando hemos jugado en altura, en Quito, ¿hemos ganado alguna vez? Nunca, allá. Y bajo mi punto de vista, percepción equivocada, ¿son los mismos jugadores? Son los mismos jugadores. Ah, bueno, sí, pues no hay forma, ¿no? Porque si uno hace lo mismo siempre, va a obtener a la larga el mismo resultado, ¿no? Eso es lo que la lógica dice. Entonces, no es que el fútbol no tenga lógica, sí tiene lógica, tiene mucha lógica. ¿Qué ha pasado? Y eso es lo que me han contado ayer. El señor Ricardo Gareca, que dicho sea de paso, los periodistas deportivos tutean, y escuché en la conferencia de prensa una tuteada, y dije, oiga, ¿por qué a Marcardián le decían profesor, señor, y al nuevo técnico no le hablan de usted? No entiendo, pero en fin, cosas del fútbol que nunca entenderé, pero en fin, si el señor Gareca ha dicho que ya no van a haber estrellitas, que a los que convoca y son estrellitas los siente en la banca, y que hace jugar a chicos jóvenes, nuevos, que algunos están jugando en el extranjero, pero cuando vienen a Lima no vienen de vacaciones ni de juerga, bueno, entonces algo sí cambió, algo esencial cambió. Entonces, no es fruto del azar, ni de la casualidad, ni de la buena suerte, ni de que todo el Perú jugó en la cancha, porque eso no es verdad. Juegan 11 personas, ¿ok? Convocadas en realidad convoca 22, por un director técnico, un entrenador, que decide quiénes son los mejores del país para jugar. Todo lo demás es propaganda. Entonces, este señor ha dicho ya, los que tienen problemas de disciplina no van a jugar, como hace un buen entrenador. Eso me parece perfecto y lógico. Y le ha costado serias críticas en su momento, por cierto. Me Claro. imagino, porque yo no sigo el fútbol, pero me imagino que haber tomado esa actitud, obviamente los perjudicados, ¿no? Pero por ejemplo, no, el señor, yo pregunté ayer en mi infinita ignorancia, ¿y Pizarro dónde está? Y me dijeron, no ha sido convocado, ni siquiera convocado. Bueno, y Farfán está sentado en la banca. Ah, o sea,
Ya bueno, queda solo Guerrero. Sí, porque Guerrero se está portando bien, ya no sale a tomar tecito. ¿Ya? Entonces, ese es un cambio muy grande, muy, muy grande. Entonces, ahora vamos a los datos. Algunos los ha dado el señor Mr. Chip, que he tenido que seguir ayer con mucho ahínco para poder entender esto, y que son datos que me parecen muy interesantes. Lo primero es que el Perú está en el ranking mundial de la FIFA en puesto 12 o 13, lo cual no había pasado en mucho tiempo. Lo segundo es que en muchos años de clasificatorias, el Perú nunca había ganado 2 fechas consecutivas. Adelante, doctor. Llegó la voz autorizada. El Perú nunca había ganado 2 fechas consecutivas. Nunca. O sea, le ha ganado a Bolivia, y ustedes dirán, bueno, Bolivia, ¿no? Y le ha ganado a Ecuador. Y nunca, en muchos años, el Perú le había ganado a Ecuador en Quito. O sea, un montón de fechas. Pero hay más información que daremos más adelante, porque Mr. Chip preguntó, ¿qué país impidió que Argentina vaya al Mundial? ¿A qué Mundial? Y dije, esa yo me la sé porque yo era chiquita. Y tú no habías nacido, Ismael, ¿eh? En 1970, Argentina no fue al Mundial de México 70 porque el Perú lo desclasificó. Y eso yo lo vi porque yo estaba en el circo y tenía 5 años. Y en esa época no había internet, no había nada, pues no había ni pantalla gigante. Pero habían puesto un ecran donde ponían gol peruano o gol argentino. Y la gente gritaba. Y yo tengo el recuerdo vívido, de verdad, de haber salido de la mano de la mamá adulta, ¿no? Que yo le preguntaba, ¿a dónde va toda esa gente? De haber sido la Avenida Grau. Caminaba mucha gente, pero vestida de mexicana, o sea, con sombreros de charro, ¿ya? Y ella me decía, nos vamos a México. Lo recuerdo clarísimo, ¿ya? Y bueno, ya después les contaré más historias de esas, y nos fuimos a México. Y luego me enteré ya en Argentina, leyendo un artículo, que ya hizo sentido de por qué los taxistas argentinos mayores que yo me decían, no, che, si el Perú tiene un buen fútbol, excelente fútbol. Yo miraba y decía, no señor, somos pésimos. No, tiene un buen fútbol. ¿Qué había pasado? Que había quedado ese trauma nacional en Argentina, de que el Perú había descalificado a Argentina. Entonces en Argentina sí nos tienen mucho respeto, más del que creemos. Entonces el partido que viene contra Argentina, al cual no le está yendo bien. Para nada bien, ayer perdió empató con Venezuela, lo cual pues, no lo ubica en una muy buena posición. Claro, entonces, ¿cómo van a salir a jugar con nosotros? Pero con el cuchillo entre los dientes, pues. A diferencia de los ecuatorianos, ¿por qué? Yo no conozco al director técnico del Ecuador, pero si yo fuera él, hubiera visto la lista, hubiera dicho, uy, ¿cuándo nos han ganado? Nunca. Facilito. Estos en altura juegan pésimo. En Quito los masacramos. 3.500 de Quito los masacramos. Entonces, no hay nada más en política, en la vida y en el deporte, más ventajoso que el enemigo te subestime. Y tú calladito nomás. Si el enemigo te subestima, ya ganaste ya. Porque cree que es más que tú. Tienes una ventaja en la patada para sacarle. Entonces yo creo que el Ecuador nos subestimó y ahí Gareca aprovechó. Ese ha sido el triunfo. Pero miren, estoy hablando en serio, ¿eh? Todo lo que les he contado. Vamos a sorprender esta grata charla de fútbol y le agradezco mucho a Mr. Chip por haberme dado todas estas informaciones y a todos ustedes, ¿no es cierto? Y voy a regresar, porque hice una promesa en la República, no acá, la hice en la República ayer, harto ya de que la gente pues solo quiere hablar de fútbol. Yo dije, ya miren, si gana Perú, el programa de mañana solo de fútbol, ¿ya? Los 10 minutos son de fútbol. Bueno, me lo han reclamado, ¿eh? Y lo prometido es deuda. Así que a las 9:30 yo les prometo que solo hablaré de fútbol en televisión. Pero ahora ya está con nosotros aquí Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República, y viene a hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y la primera pregunta que tenemos que hacerles es, ¿con cuál de las 2 escopetas ha venido? ¿Con la de Mauricio Mulder o con la de Jorge del Castillo? ¿Tribunal de pacotilla o las sentencias tienen que acatarse? Pero vamos a la pausa. ¿Tenemos que ir a una pausa? Sí, vamos y regresamos con él.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más, 8 de la mañana, 13 minutos, segundo bloque, gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también estamos con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo y en línea. Bueno, estábamos con la pregunta, ¿con cuál escopeta llega? Bueno, con la de la institucionalidad, ¿no? Y yo lo que quiero dejar muy en claro es que Mauricio, al que le tengo un gran respeto y aprecio y con el que más me identifico en el trabajo del Parlamento, él ha hecho una apreciación crítica de una actitud y un comportamiento del Tribunal Constitucional. De principio te diré que obviamente que las sentencias del tribunal se acatan, que tienen que acatar, yo soy convencido. Pero hay que poner determinadas cosas en su lugar. Escucho decir el Supremo Tribunal Constitucional, el máximo organismo. ¿Dónde está? Lee la Constitución. Bueno, fíjese, le voy a contar dónde está. Javier Valle Riestra lo trajo a la Constitución del 79 y lo introdujo en la comisión principal, con Luis Alberto Sánchez, que estuvo de acuerdo. Muchas de esas instituciones de la Constitución del 78 española fueron incorporadas. Exactamente. Las trajo, ¿por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se determina, en Alemania, en Austria, que las democracias, aún teniendo congresos y separación de poderes, podían terminar siendo dominadas por autócratas. Ahí está el caso de Hitler. Entonces Kelsen decide que tener un control de la constitucionalidad de las leyes, con la famosa pirámide, era necesario y que por lo tanto tendrían que crearse tribunales. Hay dos clases, o la constitucionalidad la revisa, como en Estados Unidos, la Corte Suprema, o la constitucionalidad la revisa un organismo especializado, que en nuestro caso se adoptan los dos modelos, porque el control concentrado lo tiene el Tribunal Constitucional y el control difuso lo tiene todos los órganos del Poder Judicial. Eso es, como expliqué ayer, el mamemimomú del derecho constitucional. Y a mí me extraña que un partido que trae la institución, que la introduce a la vida política peruana, ahora la quiera desconocer. No, al contrario. El tema del Tribunal Concentrado, del modelo austriaco, al que se ha adherido el Perú, es importante, está en varios países, pero también te diré que el otro sistema alternativo, el americano, también funciona cuando hay una institución judicial fuerte, creíble e imparcial. Pero me referiré específicamente, aquí no hay escopeta de dos camiones. Todo ciudadano puede hacer una crítica de una... Exactamente, está en la Constitución, artículo 139. Y ahí, en ese contexto Mauricio lo ha hecho. Pero no ha sido una crítica, o sea, una cosa es decir, porque podría criticar el fallo si conociera el fallo. Nadie lo conoce todavía. Si criticaríamos todos los cuestionamientos que tú le haces al partido todos los días y Alan García, nos dedicáramos todo el día a discutir si eso no, pero es tu derecho constitucional, no tiene nada que ver. Mira, pero no hay fallo. ¿Cómo puedes cuestionar un fallo que no hay fallo todavía? Así es. Primer problema. Y segundo problema es que hay adjetivos peyorativos. Es decir, tribunal de pacotilla. Pero son imputables a la persona que los expresa. Por supuesto. Entonces, pero implica, y lo dijo en un momento, que el Congreso no tenía por qué acatar el fallo. Sí lo dijo. Sí, pero dime, ¿él es el presidente del Congreso? No, pero ¿Y la opinión mayoritaria del Congreso? No, me refiero a la opinión. Es una opinión. Del Castillo lo he tenido y yo lo he tenido. Yo creo que se debe acatar. No es que no creo, sino que soy un hombre de derecho. ¿Cuál es la opinión del Partido Aprista Peruano? Acatar el fallo. Listo. Por favor. Entonces Mauricio es un digamos, un disidente. No es disidente. No lo mires así. Mauricio es, para mi apreciación, siempre lo digo, es el mejor congresista que tiene el Congreso. Por eso, pero en este y si ha dado esta opinión, es una opinión crítica, que hay que respetarlo. Yo creo que los que hablan de que su declaración es un golpe de Estado es aquel que quiere amordazarlo. No, puede gritar muchas cosas. Congresistas que gritan barbaridades, ¿no? Y nadie amordaza al señor Donaire. Ni a la señora Teta le están mandando un baldor. Exactamente. Entonces, pero Mauricio Mundo no está en esa categoría. Yendo a este tema. No estaba, por lo menos, en esa categoría. Yo creo que se debe acatar. Yo creo que hay algunos que ya se frotan las manos, dicen, ya al día siguiente va a formar mi grupo parlamentario. No es así, pues tú sabes que estas acciones de inconstitucionalidad
el tribunal actúa como un legislador negativo, o sea, solamente desaprueba la ley, o sea, la deroga, esta surge sus efectos al día siguiente de que se publica, pero de ninguna manera restablece los actos anteriores a la redacción de la ley. No. Entonces, el Parlamento lo que tiene que hacer es adecuar la nueva regulación a los estándares que establece el Tribunal Constitucional. Puede hacer otra Eso ley. tenemos que hacer, por supuesto. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo no sé por qué a Lapra le ha molestado tanto si a ustedes nunca se les parten las bancadas. No, si quieres, te lo voy a explicar. A ver, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Como esto, es problema de los vecinos. No, estás equivocada, Rosa Te María. equivocada. Mira, a ver. La democracia representativa ha ido madurando tanto que hoy día la democracia representativa es proporcional. Por supuesto, ya. Entonces, ¿qué pasa? Una institución autónoma como el Parlamento, donde entramos 130 parlamentarios, donde supuestamente, según el criterio de los que han planteado la acción de inconstitucionalidad, todos somos iguales. Todos son iguales. Somos iguales en derechos básicos, nucleares, fundamentales. Pero en la organización del Parlamento, el Parlamento tiene que buscar una medida que permita que haya no solamente una auténtica representación, sino que esta se ha establecido históricamente que sea proporcional. Tú tienes más parlamentarios, tienes derecho a más comisiones. Tú tienes más parlamentarios. No necesariamente, le explico. Cuando el fujimorismo dominó el Congreso, y usted, digamos, técnicamente fue así. Usted estuvo en ese Congreso, del 95 al 2000. Ellos tenían mayoría, ellos no les dieron. Se tomaron todas las comisiones. Se tomaron todas las comisiones. Por eso, pues, pero eso está fuera del marco regular. Pero eso fue lo que hicieron los fujimoristas, ¿ah? Y hace, no hace 2000 años, ¿ah? Y yo he participado en ese Congreso. ¡Claro! Y te lo digo, No, o sea, es proporcional porque ustedes han decidido que así lo sea. No, es lo más justo, Rosa Yo María. de acuerdo, pero es una decisión de consenso. ¿Por qué ellos 5? Somos 5. Porque yo puedo tener más comisiones que el fujimorismo que tiene 72 parlamentarios. Porque ellos tienen los votos y usted no. Ellos tienen los votos. Si los fujimoristas quisieran, no les dan ninguna comisión hoy día. Ni una. Por supuesto que sí, por eso para que veas. No, ni una. No podrían, si quieren, ni una. No estás. En el caso de ustedes no, porque están trabajando con ellos. No es así, ¿ya vieron? No es así. Pues sí están trabajando, pues. El reglamento no dice eso, Rosa. Están haciendo un pacto de facto. No es así. El reglamento dice que el Parlamento se organiza en su funcionamiento sobre la base de la representación, pero proporcional y plural. Proporcional y plural. Si tú no estableces criterios para organizar tu funcionamiento, entonces eso fuera un caos. Ya te imaginas quién presidiría tal o cual comisión. Entonces, a la democracia representativa del Congreso le hemos aplicado este principio que también se llama proporcional, que es el más justo. Hay una fórmula matemática que no es discrecional, que es la más equitativa y se establece. ¿Cuántos parlamentarios tienes tú? ¿Cuántas comisiones hay? Te tocan tanto. Eso va a variar dependiendo del número de bancadas que tenga usted. Ya, espérate. Entonces, ¿qué pasa? Entran 6 bancadas y después tiene usted 10. Y te explico. Mira, ¿qué es lo que le da legitimidad a una representación? El artículo 102 de la Constitución, no del reglamento, establece que el Parlamento se organiza en base a sus grupos parlamentarios. Así es. Entonces yo creo que los grupos parlamentarios que están legitimados son aquellos que superan la valla electoral y que tienen una presencia en el Congreso. Muy bien. Y segundo, la gran discusión, y en base al argumento digo, el derecho de estos señores parlamentarios que disienten, que renuncian, que son expulsados, no puede de ninguna manera lesionar el derecho de nosotros, que provenimos de elección popular también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ha dado el resultado electoral, el Perú quiso que Fuerza Popular fuera el primero, con 73 parlamentarios, segundo Frente Amplio, tercero Peruanos por el Cambio, cuarto Alianza para el Progreso y quinto el APRA, sexto Acción Popular. Porque si es cierto, sacamos 5 parlamentarios, nosotros hemos sacado más votos preferenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos afecta? Porque en base a ese principio de proporcionalidad que está en el reglamento, a nosotros nos corresponde formar parte, como Acción Popular, en la Comisión Permanente, en Comisión de Constitución. Si tú comienzas a crear administrativamente más grupos parlamentarios, entonces el APRA ya no va a ser el quinto lugar el que le dio el pueblo, sino el que establece una sentencia
del No, Tribunal. no. Déjame terminar la No, reflexión. no. Pero déjame terminar la No, reflexión y de ahí me matemática- contestas. sí, matemáticamente Entonces, no. ¿qué pasa? Se crea una bancada de 9, otra de 7, el APRA ya no es el quinto lugar, sino es el séptimo lugar. ¿Y? No pasa. A la hora de aplicar la proporcionalidad, nos sacan de la comisión permanente, de la comisión de constitución. No puedes, pero ya vieron, no me vas a porfiar, pues yo tengo 25 años. No. Así como es como si yo me pusiera a discutir de temas de periodismo. Yo sé, Es lo que pero te quiero decir. ustedes hacen algo mucho más No, entretenido. no, Yo los he visto. no. Jalan más gente a su bancada. No. Ah, ¿no? No, Perdón, no es así. el Congreso pasó, ustedes eran 4. No. ¿Quién se fue con ustedes? Bruce y Renzo Gallardo. ¿Y ¿Ya? sabes por qué los jalamos? Porque no los éramos necesitaban. para hacer pues. grupo parlamentario. Exacto. para Entonces, hacer- ahí sí. Para hacer, ¿cómo ahí sí? Ahí sí, y ahora no. No puede ser, que habían otras reglas de juego. No son las mismas. No, y ahora estás equivocada, Rosa María. No, pues, ¿Cuándo es se que- ha hecho la modificación al reglamento? es- En este Congreso Por parlamentario. eso, pues, y lo que les han dicho que está mal. Pues, por eso te digo, Ya está. en el Congreso anterior las reglas de juego eran otras. Las han cambiado Eran y 6. el Tribunal Constitucional ha dicho, esas reglas no valen. No, Ya no, pues. no, Entonces, no, el problema no es que así. Te la digo, a ver, historia ¿vieron? pesa. Yo sé La que historia no quieres al pesa. APRA, pero no te ciegues. No, Dime yo- una cosa, a ver, no, yo te he dicho, explícame. yo nunca he tenido un problema con el APRA. Yo he tenido un problema con algunas si es personas del justo, APRA. explícame si es justo, si ahora que estoy en la permanente, mañana por esta decisión Yo lo dejaría a usted. torpe y Por aclamación. y agarra el tribunal y por mandato del tribunal no interesa lo que ha hecho el pueblo. Ustedes se pasan más a casito, se salen de la permanente. Nadie se lo va a salen sacar de la permanente, Por si nadie favor, sabe qué hacer ahí. Así se aplica la proporcionalidad, se tiene que aplicar. No, pues, señor Javier, Sí, así es. No. por aclamación lo van a elegir sus pares, porque van a decir, no sabemos la menor idea, no tenemos la menor idea de qué se hace aquí, los apristas sí saben. No es así. No es nos así. van a sacar de Por eso te ninguna digo, parte. Por eso yo les digo, miren, como han hecho siempre, busquen nuevos amigos, No, que los van a encontrar. no, estamos Sí, sí. contentos. No, nuestros no, amigos no, somos no, porque favoritos. son 5, le falta uno. No, es cierto? no falta uno, ¿por qué? No, si ahora las bancadas se forman con 5. Porque ustedes pidieron eso. No. Entonces, sí. No. Sí lo pidieron ustedes. No, sí, desde sí, el que no, sí, mira, sí, 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 no, sí, escucha. sí, sí. ¿Ustedes de Nosotros Acción lo- Popular? nosotros lo Sí, pedimos sí. cuando era 4. Ah, ¿Y pues, sabes claro. por qué? Sí, sí. Porque hay un contrasentido. Sí, el voto popular ha querido que en el APRA, como en el quiero pasado, sean 4, Ajá. supero la valla electoral, tengo representación en el Congreso y administrativamente no me reconocen como grupo APRA, sino tengo que cambiarme de nombre. No mal, pues, ¿no es cierto? No es normal. Así Eso es, irregular, no hay ahí coherencia. estamos de acuerdo. Entonces ahí sí, No puede ahí quiere usted privilegios. No Ahí es que- privilegio. Que lo traten como igual. No y es después me dice que el resto no son igual a usted. Mira, yo he querido formar parte de la Comisión de Inteligencia, aplicaron la proporcional, no se alcanzaba. No me voy a poner a gritar en las calles que me corresponde. No me corresponde, pues. No le corresponde. No me corresponde. Bueno, pues para la próxima saquen más votos. Ya, pues. ya vieron. O junten más ya. amigos. Así, Por a tus ejemplo, amigos de izquierda deberías decirle Junten que para más la próxima amigos. se junten, pues, para que superan la valla electoral y luego ni bien llegan. el problema es se que ellos arman 5 o 4 bancadas. No, sean, te pases. no, 2 nomás. Y No. las 2 son mayoritarias que ustedes. Ya vieron. Pero fíjese, los de A ver, ¿qué Alianza para el pasaría? Progreso. Yo me imagino que son no fuera sus- tu argumento si el fujimorismo estratégicamente se conformaran de 71 en 7 bancadas de 10. Mire, yo creo que si el fujimorismo se parte, ustedes tienen que decidir si se van con Keiko o con Kenji. Y lo lógico, estratégicamente, es irse con Kenji. Estratégicamente. No le digo que sea... Dice por experiencia. No, le digo. ¿Por qué? Porque ahí le van a llegar más Nosotros pero- tenemos nuestro camino propio, pero no nos pidas pues, que vayamos con Frente Amplio. Que, No, pues Frente Amplio es ese enemigo partido, histórico. por eso, Es pues. enemigo histórico, eso no. Ahora, y con Acuña tampoco van a ir. mira, Ahora, podrían ir con Acción Popular. Nosotros 5 más 2, 5 más 5 son 10. Nosotros tenemos una línea de independencia. Yo sé, pues, pero se han parado con Bruce y con Reyardo, no tienen ningún Es problema. una línea de independencia, mantenemos los principios Oiga, y fundamentales. si paran, el hecho de estar en la mesa escúcheme, es un acuerdo y- administrativo. Y si se Rosa parte la bancada de PPK y salen 10 y se van con ustedes, No. sería estamos bueno, pensando en eso. Mira, sería interesante. ¿eh? Mira, se va Violeta, Salvador Inés y cuando todos nos tienen juntamos inscripción. con Bruce y Riyardo, sentamos las cosas muy claras. No, sí, salió bonito, y salió ellos bien. se les garantizó sus derechos parlamentarios, pero en ningún caso la línea política No, la obviamente. reservamos Por para eso, nosotros. entonces, pues, pero hay posibilidades, se abre un mundo de posibilidades. No, es que no estamos pensando. Mira, No sean El conservadores. problema del APRA no es que seamos 10, 15, 5. Si somos 5, pero que tengamos una Claro, posición. pues, pero van a pues, tener presencia. Se abre un mundo de posibilidades. Al contrario. Tú nos aplicas la proporcionalidad, me invitas después de un año. ¿eh? No, Estás yo le- aplicando la proporcionalidad. No,
eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Lo que pasa es que no lo dejan venir. No me dejan venir, Que es otra cosa. Yo siempre vengo acá. No, que es otra cosa. ¿Sabes? Que yo lo Pero quiero mucho, el pero congresista Velázquez. Ahora, cuénteme una cosa. ¿Están tratando de ser primeros ministros de este gobierno? ¿Quién está tratando? Usted. No, Rosa Lo María. vocean hoy día en la columna de Augusto Álvarez. Pues, que mira, en realidad que el que se está ofreciendo, digamos, es Jorge del Castillo. Yo no sé, pero fíjate, ¿sabes qué? Si hubieran visto la cara. Sí, yo no sé, pero te digo, pero Yo te no digo lo sé, que- yo no sé nada. Mira, te digo lo siguiente. Primero es una ingenuidad, Rosa María. El diseño constitucional peruano ha establecido que el único que es jefe de gobierno y jefe de Estado es el presidente, ¿cierto? Así es. La Constitución le permite que para esa compleja tarea él pueda designar Así un es. funcionario de su confianza que sea vocero después de él. ¿Sabes qué? Por mi experiencia como primer ministro, si tú no tienes la confianza del presidente de la República, Va frito, pescadito. exactamente. Y segundo es que mira los últimos modelos de los últimos 20 años cuando Toledo agonizaba y le pusieron una personalidad al costado. Se acentuó la crisis. Claro. Se acentuó porque la No gente funciona. comienza a trasladar su confianza a la persona que tiene más popularidad. Entonces yo creo que ese daño no hay que hacerle al país. Hay que dejarlo que el presidente nombre una persona de su confianza. Eso Oiga, de pero que no sea- puede ser que lo fastidian tanto, ¿ah? Que no lo dejen ir a ver al Papa. Al No, Papa. yo he estado absolutamente en contra. Yo he dicho que esa es una posición infantil y prepotente el Y no Fujimorismo. solamente eso, le digo, Y ¿ah? prepotente. Hay un boicot evangélico, ¿ah? Que los católicos tienen que denunciar. Esto es una radio pastoral, porque de verdad que hay un boicot evangélico, ¿ah? Están tratando de que no vaya a ver al Papa para boicotear la visita No, del no, Papa. pero- y eso, una minoría Yo, religiosa y en no el estamos de Congreso, acuerdo en eso. me parece muy bien. Y yo no lo he hecho porque soy católico. No lo he hecho solamente por eso, sino porque es inconstitucional. Porque Además. primero el argumento infantil de un pequeño sector del grupo fujimorista es decir, oiga, si hay una huelga, ¿por qué usted se va a ir fuera del país? Oye, primero la política exterior y las relaciones internacionales, la Constitución ha dicho que es facultad del presidente. Así es. El presidente, en base a esa atribución, diseña su estructura de Yo viaje. le digo, si tuviera lo que hay que tener el presidente, yo retiro el pedido y los denuncio por usurpación de funciones. Porque me quieren a mí Así es, no imponer pueden, es una política actitud exterior. prepotente. Así Ahí es. han empezado los números parlamentarios y no la razón. Entonces, ¿cómo dice? O sea, la política interna va a someter la política exterior. De Si van ninguna de la manera. mano, por favor. De manera. Entonces, decir, no se va porque hay paro. O sea, si mañana los mineros toman, Ya. porque paran, toman, Ahora- se tiene que quedar. Ahora, Keiko ya pidió la cabeza de la señora Martens. Chao Martens, ¿no? No, yo lo que creo que la ministra ha manejado muy mal la crisis. De la acuerdo, huelga. pero chao Martens, ¿no? Mi apreciación, Abreviemos, ¿no? yo te digo mi apreciación personal, lo Abreviemos el dije programa. semanas atrás. Yo creo que ese sector está muy mal manejado, no ha habido capacidad de diagnóstico, y más que de que se vaya la ministra Marten, yo creo que hay que hacer una reflexión. El gobierno tiene que alinear el trabajo de sus sectores en relación a sus objetivos. Te lo explico mejor, Rosa María. ¿Cómo puede ser? Pausa y volvemos, porque les recuerdo, Javier Velázquez, que es quien ha sido primer ministro. Entonces, digamos, de esta chambita sabe, ¿no? Y yo recuerdo que dijiste, cuando me designaron, yo me acuerdo, estaba viendo la televisión a las 10 de la noche que tenías un programa en televisión, Javier Velázquez. ¿Qué le pasó a este Pobrecito, lo van a doctor? freír. Lo van a freír ahí. Bueno, es que era trabajar con Alan, no te pases. ¿Sabes? Eso es doble sueldo. A eso, ese doble sueldo. Vamos. Ese, como dice, otro precio. Vamos a la pausa y volvemos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos en línea con todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco a las 8:34. Estamos, Rosa María, en cabina con el congresista Javier Velázquez Quesquén. Adelante. Bueno, acá estamos rajando todo el mundo, pero en la pausa. Y estamos discutiendo, él tiene una comisión importante, yo sé, y nos había dicho que teníamos un problema de falta de alineamiento de los objetivos entre lo que quiere el presidente, su primer ministro, Mira, te lo digo así. es, y los ministros. Yo no te voy a dar una clase de tiempo porque tú eres una experta en políticas públicas. Entonces, Me lo encanta. que pasa es lo siguiente. Todo gobierno tiene objetivos, ¿cierto? Ah, Objetivos. agua, lo que Objetivos fuera. Muy concretos, Así muy es. concretos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho desorden. Primero que hay que alinear los objetivos de los sectores. ¿Cómo es posible que a 48 horas de iniciar un diálogo para resolver la huelga magisterial el ministro del Interior le meta un cilindro Sí, de no, combustible? se está, pero- Entonces, ahí hay un desorden. Desorden.
lo que el primer ministro diga, yo coordino con 10 miembros de mi bancada, no con 7, otro desorden, eso se llama debilidad, confusión. Exactamente. El ciudadano, el peruano, cuando lo primero que le reconoce a una persona que es elegida es su autoridad. ¿Cierto? Entonces, y la debilidad se vuelve pues, a la cuadra. Eso confunde, eso estamos de acuerdo. perturba. Entonces, lo primero que hubiéramos hecho un buen equipo, pues. Lo primero que hay que hacer es ordenar los objetivos. ¿Qué es prioritario? Reactivar la economía. ¿Cómo queremos reactivarla? Poniendo más impuestos, dando estímulos a la actividad privada para comprar, para que nosotros paguemos el aporte de la seguridad social de los trabajadores y metamos por ley, no se crean puestos de trabajo. No. Otros creemos que debe ser estimulando la demanda interna. Tú estimulas la demanda interna, jalas al privado y comienza, ¿no? Entonces, pero ese tipo de objetivos, entonces, en base a eso ordenas tus sectores, los ordenas. Ahora, el ministro Zavala es un buen ministro de Economía. Sí, excelente. Porque además es una excelente persona y profesional. Claro, digamos, va en camino de santidad, pero usted sabe que en la política no se puede ir por ese camino porque simple y llanamente de vez en cuando hay que confrontar, y nuestro primer ministro no confronta. Usted ha sido primer ministro, pero además creo usted confronta. Creo, Rosa María, que usted confrontaba. No es lo mismo en un Perú del 2017 que tiene otro tipo de estructura, otro tipo de institucionalidad, de desafíos, manejar dos carteras, una política y la otra económica es brutal. Eso se podía en el 80 con Manuel Ulloa, ministro de Economía previamente, porque era un país chiquito. El último que lo hizo fue Joy Guay, y le fue pésimo. Pero ya estábamos en otro contexto de un gobierno autocrático, pero me refiero a eso. Un país con 7 millones de habitantes, empresas pequeñas, no estábamos integrando al mundo. Hoy día un primer ministro tiene una agenda propia y completa y muchas instituciones que dependen de él. Y lo otro es, ojalá que Fernando Zavala reflexione, porque no hay que poner en peligro la autonomía democrática y social que le hemos dado al Ministerio de Economía. Mira, estos últimos 20 años los políticos que hemos gobernado el país, en lo posible hemos tratado de no meter nuestras narices en el Ministerio de Economía. Pero ustedes censuraron al ministro de Economía. O sea, nunca. No lo hemos censurado, no le dimos confianza. No es lo mismo, pues. No es lo mismo. La misma chola con otro calzón, ¿ya? Pero es. Entonces, es que a todo le quiere sacar la vuelta. Pero es que no, yo veo política, yo soy una persona que ve política, soy una boyerista de la política, pero eso me la sé, ¿ya? Entonces, lo dejaron al señor ministro de Economía fuera del ministerio. O sea, ustedes generaron esta situación. Y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque esa es la que más institucionalidad tiene el Ministerio de Economía. Exactamente, como el BCR, que es sólido como una roca. Sacas al ministro de Economía y cualquiera de los dos viceministros. Es igualito, es como el BCR. Tú pones a Rafael Rey director, no pasa nada, ¿ya? Porque ahí está Velarde, ¿no? Claro, porque, disculpe, ¿no? Pero ha mandado a cierta parte a la ONU por Twitter. Entonces todo el mundo comenzó a preocuparse de la salud mental del director del BCR. Pero no pasa nada, porque es sólido. Así es. Ok, son instituciones sólidas que debajo tienen una tecnocracia sólida. Así pero además es un sector que Zavala ya ha manejado, que conoce de arriba abajo. Lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien. Podría quedarse como ministro de Economía sin ningún problema. Pero necesitan a alguien que reparta pelota desde PCM. Y yo creo que lo tiene en su bancada. Yo también creo que lo tiene en su bancada. Lo que pasa y que muchos, no muchos, ¿ah? Yo tengo un buen aprecio por el trabajo de Carlos Uruz, de Chepud. Ahí tienes a Gino Costa, tienes a la misma... A Meche. Lo que pasa es que al principio el presidente lo haría si es que le prometen no volverlo loco 6 meses. Pero si cada vez que pide un permiso de viaje no le dan. No, pero ellos no se han opuesto, ellos han defendido. ¿Qué cosa? Los parlamentarios de PPK han defendido el viaje. No, yo sé, pero lo que voy es, si cada vez que él trata de hacer algo, el Parlamento lo vuelve loco, le censura a sus ministros, entonces no le va a durar nada. Yo lo que haría es, aprovechando que ya se va a tener que ir Zavala, que haga cuestión de confianza, por ejemplo, de Martens. Ya está. Entonces votan a Zavala, ya va uno, entonces ya podemos hablar, ¿no es cierto? Claro, pues. Es una estrategia un poco macabra, porque ¿cómo lo vas a votar a Zavala? Zavala se tiene que ir. No. Zavala se tiene que ir haciendo cuestión de confianza. Pero ¿sabes qué te pasa? ¿Para qué? Para que ustedes le digan que se vaya. Hay un ingrediente que para no que has tomado ustedes en lo cuenta. Censuren. Hay un ingrediente que no has tomado en cuenta que es muy importante. Yo soy una maquiavela. Ustedes deberían contratarme a mí para trabajar en ese tipo. Soy buena. Dime, Rosa María. Si yo fuera
al presidente, pucha, que lo vuelvo locos a todos. Se le debe hacer muy difícil al presidente tener un hombre de confianza como Zavala. No, pero le tiene muchísimo Si le ha entregado aprecio. la conducción del gobierno. Así es, aprecio es y un hombre de su confianza total. Entonces, conseguir, ese es el Otro primer igual, elemento. claro, exactamente. Así es, ahí Ahora, estaba. ¿cómo ha sido usted con Alan García? Nunca No, me ha yo he explicado. sido él me da, Leal, sí, mucha claro, por supuesto, confianza y y yo lealtad, entendí sí. que yo iba a hacer la agenda de ellos, yo no tenía mi agenda propia, porque el primer ministro no tiene agenda propia. Bueno, eso de que yo digo, ¿sabes qué? Pero sí el quería, presidente piensa esto sí, y yo voy a hacer esto, ahora, no es sí así. quería ser, como todo político, no me diga que no, porque el cerebro de los políticos funciona diferente, sí tenía aspiraciones presidenciales, vamos, sí. Tanto eso, sino que Quería lucirse un poquito, pues, para que lo vea el Perú, ¿no? lo que pasa Permite es que, un lucimiento. Lo que pasa es que cuando hay desafíos en el partido, uno tiene que asumirlo, no solamente los buenos momentos, sino los malos No, por momentos. supuesto. Yo sabía que se venía eso, pero había que asumirlo. Claro. Además, Lo hubiera hecho bien. además, hubiéramos hecho una campaña de presencia del partido, pero bueno, algunos compañeros en Lima no quisieron. Así como dicen en el fútbol, no se dieron las cosas. se dieron. Mentira, no se hicieron, que es diferente. Así es, exacto. No se hicieron las cosas. Exactamente. Pero el tema aquí, yo lo vi ungido por el pueblo lambayecano, en una ceremonia pública. acuerdo, Y el señor de Zipán era un Fue chancay de amigo. experiencia ¿no? fallida, pero bueno, en fin. Todos los quequen, todos los testen, todo lo que pedía ya estaban listos, Sí, me llegamos acuerdo. al Sí, me poder, acuerdo. Nailampi y toda su familia, ¿ya? ¿Y qué pasó? No lo dejaron postular. Sí, es verdad. Igual se queda. Ahora, vienen las elecciones municipales y el señor Cornejo está recogiendo firmas, ¿ah? Sí. Puede ser que ustedes lo apoyen. No, se dio mal. No está cerrada esa posibilidad. Yo ya no soy dirigente del partido, he bajado al llano, creo que asumí mi responsabilidad si hubo una derrota contundente el año pasado, y si yo cuestiono Claro. ministros, había que asumir mi responsabilidad Sí. política y bajaba al llano, estoy como cualquier militante, pero yo espero que el partido entienda la Humilde gravedad de la militante. crisis que está pasando, y para esos problemas graves tienen que haber respuestas importantes y grandes. Claro. Entonces ojalá... Ahora, eso de que Mauricio Mulder quiere ser presidente del Perú, que también es una legítima aspiración, ¿no? No va a funcionar si sigue peleándose con todo el mundo. No, mira, Mauricio es polemista, es un hombre Yo lo de sé, debate, si lo conozco desde letras. apasionado, Desde el patio de pero letras. es un hombre decente y capaz, es un Eso hombre es otra, muy eso inteligente. es otra discusión. ¿Ya? Pero dan la sensación de que no están unidos. No es así. De que hay una Sino especie de que- él tiene un estilo, mira, yo con él, no te imaginas internamente cuántas confrontaciones tenemos, Sí, y sí. nos hemos podido manejar 6 años que hemos estado Una vez solos. yo me quejé con Mauricio Mulder de Jorge del Castillo, porque yo tengo legítimas quejas, Javier lo sabe. Y me dice Mauricio, si tú supieras todo lo que me ha hecho a mí, ya me mató, pues ya dije, ya sí, pues tienes razón, ¿de qué me voy a quejar? ¿No? Entonces, sí, en el dolor, hermanos. Ya, entonces se Pero no acabó. vamos a superar, esa vacana no se va a romper. No se rompe, porque ustedes tienen incentivos internos. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes saben que juntos son más y saben que cuál es la aspiración de un político, mantener su vigencia política. Entonces, si ustedes se van, pierden la vigencia política. En cambio, un partido, por ejemplo, como el de Fuerza Popular, que solamente hay 11 militantes en la bancada y el resto son invitados, eso está, como dice mi mamá, pegado con baba, pues. No hay una goma que una, ¿no es cierto? Ni pasada, ni presente, ni futura. Entonces, ¿qué quiere el congresista? Aquí y en China y en todas partes del mundo, en Estados Unidos, reelegirse. Si ve que su partido, su grupo parlamentario, no le da ese camino y esa opción, y al frente le están ofreciendo una vacante que tiene más eso posibilidades, por eso se cambia. No se cambia por Pero maldad. nosotros más porque creemos que porque además, nosotros somos políticos, hacemos una carrera política de años, ¿no? por Es eso, una trayectoria. pero el tema acá es que las otras personas que están pues incursionando, ¿no es cierto?, salvo la izquierda, que tiene otra clase de problemas, no tienen discrepancias ideológicas tampoco. O sea, casi todo el espectro, salvo, discúlpenme, los grupos evangélicos que tienen un problema ideológico, pero de otra naturaleza, de naturaleza religiosa, todo el resto del espectro, yo diría que está entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, más así o es. menos en ese espectro. Liberales en el Congreso hay 2 o 3, no hay más. Ya, muy pocos, o sea, Alberto Belaúnde, y pare de contar, o sea, liberal de verdad, ¿ya? En lo económico, etcétera, pero y en lo económico, en derechos humanos y en lo político, que es bien complicado. Así es, Hay, exactamente. o sea, un liberal de verdad, ese es muy pocos, ¿ya? Pero básicamente no hay discrepancia ideológica, por eso le digo, o sea, imagínese usted,
qué bien se han llevado los parlamentarios que han estado negociando la huelga magisterial. Ningún problema. Así es. Como grupo, porque salvo con Quintanilla, tal vez hay alguna discrepancia, pero más bien era un facilitador, ¿no? Para identificar a los grupos y tal vez, pues, no sé, Acción Popular muy joven, está aprendiendo, pero el resto se entendía perfectamente. O sea, Villanueva ha sido primer ministro, el Castillo ha sido primer ministro, se entendieron que entonces Ceballos tiene mucha experiencia política regional, es alcalde, ha sido gobernador, o sea, hay para sacar, ¿ah? Ceballos no es para despreciar, si el PPK mirara bien a su bancada. Es un buen parlamentario. Sí, y podría ser un buen primer ministro. Buen parlamentario. Porque además lo que pasó con PPK es que le dijo a los ministros, cada uno en su ministerio no se metan en el del otro. Y esa regla se rompe pues con Basombrío y Martens. Es que además eso no puede funcionar porque los ministerios tienen que estar alineados. Hay exactamente una interrelación. Claro, y para eso el primer ministro los coordina. Claro, y que el primer ministro diga además que de la bancada solo trabaja con 10, dice así, y es el fin. Por ejemplo, cuando él era primer ministro, trabajaba con su bancada completa, pero con 10 más. Con los romanos, pues. 13, 29 más. Claro, usted tenía a los romanos, Gutiérrez, que también nos apoyaba. Claro, fueron bien amables, el pacto de facto. ¿No? Claro, o sea, ¿quieres que papá tenga plasma? Sí, ya, 30 votos. Eran muy decentes, nunca pidieron ministerios. No, querían mejoras en la Virudes. Cualquiera que fuera. Así es, 2 años, por favor, no. Claro, por cada cosita, por el enclusivo de la pared, 3 votos, 2 pollos a la brasa. Terrenito para que siembre sus flores. Exacto, pedían cosas y se les dieron. ¿Ya? Entonces, bueno, o sea, así se logra. Pues este gobierno no tiene eso, se da cuenta, esa facilidad de negociación de la cosa pequeña y menuda que logra que los grandes objetivos sí, exactamente. No tiene, pues, y necesita un operador de ese tipo, de lo grande y de lo chico. La ministra está acá. Y ya me di cuenta que la primera ministra está acá. Disculpe, ¿no? Yo ya lo ayudé a ganar. ¿Ya? En el debate lo entrené. Asume tu responsabilidad entonces. Ya lo he ayudado más que suficiente, y por si acaso, discúlpenme mis queridos trolls, controlen a los apristas, ¿ya? A los trolls apristas, sobre todo esta muchacha que nos grita, que nos insulta a todos, la verdad es que lo hice gratis. Y lo haría con todo gusto gratis de nuevo. Y considero que Keiko Fujimori no hubiera sido una buena presidenta, hubiera sido una cosa muy mala para la democracia. ¿Ya? Esa es mi opinión. Yo disiento con lo que pienso. Yo sí, y usted disiente respetuosamente, porque usted tenía su candidato era Alan García, que hubiera sido muy malo para la democracia. No malo, pésimo para la democracia. ¿Ya? Y reconozco que yo le puse el mote del candidato a los narcos. Yo asumo mi responsabilidad. Pero él me votó de todos los trabajos que tenía y me obligó a hacer otras actividades, como tener un blog, por ejemplo, y aprender a entrenar gente para responder preguntas. Y por eso pude entrenar al presidente para hacer un debate, gracias a Alan García. Sí, lo sé. O sea, entonces, si no fuera por Alan García, yo jamás hubiera podido entrenar al presidente para el debate. Nunca. Yo estoy muy agradecida con Alan García en ese sentido. Ahora, creo sí que ustedes lo están protegiendo. Mucho. Somos 5 parlamentarios, ¿qué podemos protegiendo? No, AG es AG, pues. No, pues. No es Andrade Gutiérrez. Usted sabe que la plata de campaña es un problema serio. Yo sé que no fue su responsabilidad. Por ejemplo, ahí RM, Rosa María, no, es resolución ministerial. Claro, ¿ya? Y no les voy a decir todo lo que se me puede ocurrir con eso, ¿ya? Pero, ¿no? ¿Qué se te ocurre? VIP Queen, la reina VIP. No, ok, olvidemos de esas tonterías. Entonces, no, el tema es el siguiente. Todos los expresidentes están con yaya, unos con unas yayas más grandes que otros. Tenemos a 2 expresidentes presos, uno condenado y otro con prisión preventiva. Una prisión preventiva que ya va a cumplir 2 meses sin acusación fiscal por plata de campaña, que yo insisto, no es delito en ninguna parte, porque la recibió Keiko también. Y la recibió el APRA también, según el testimonio de Marcelo Odebrecht. Entonces, si en el Perú recibir dinero de campaña y no declararle es una falta administrativa, 2 posibilidades: o todos se van presos, porque ese es el nuevo estándar, o ninguno está preso. No, pero tú sabes que una sola declaración no es un elemento que pueda vincular pero a la persona. Y los signos exteriores de riqueza. En el caso de Humala,
hay muchos elementos adicionales. Bueno, ok, pero corroborantes hablemos de eso. García. ¿Los signos exteriores de riqueza? Lo que pasa es que a usted no lo invitan a Madrid. ¿Ya? Pero es que, discúlpeme, vive en un pisito que es un barrio bien carito. Tiene el departamento de París. Pero ya lo llamarán para que explique eso, yo lo No, voy a no, explicar. y ya lo explicó. ¿Se acuerda usted en el año 90? No, pero ahora lo llamarán, si tú dices que en Madrid hay algo, lo llamará la comisión Mire, Lavallato y le explicará. No sirve para nada. Cuando lo trataron de llamar a la mega comisión, puso una acción de amparo para que declararan nula su declaración. No, esa era otra Y cosa. ganó, porque tiene a los jueces del cuello en el Poder Tú que Judicial. hablas, tú que ahora, ahí está, te voy a hacer una última Mire, el día que reflexión. lo detengan es Tú feriado que nacional. ahora en el nos Perú. emplazas porque no respetamos la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Por qué la Comisión Tejada no acató la decisión del Tribunal Constitucional? Pero por supuesto que la captó. ¡No la acató! Lo volvió a citar No, con para 7 que páginas. veas. Lo volvió a citar en una citación Todo que lo tenía ancho para- 7 para páginas mí, lo agosto de para detalle. ti. Faltaba el No. cuestionario, nada más. Todo lo citó y no sirve. Entonces, el problema ahí es que van a terminar defendiendo. O sea, ¿no cree usted que sea alanizado el APRA? No. Yo creo Y que ese es el problema grande que el tiene. Eso es la factura Lo que le están pasa es que pasando. Alan García ha sido protagonista de uno de los momentos más estelares que ha tenido el APRA en los últimos 30 años. Llevar al partido 2 veces al gobierno es un momento estelar. Ahora él se ha ido a sus cuarteles de invierno y creo que ningún partido podría prescindir de un hombre con él para pedir un consejo, una orientación, pero yo creo que allá con Elías Rodríguez y las nuevas personas que están al cargo del partido hay un relación. Oiga, Elías Rodríguez le puso una acción el señor Jorge Castillo, ante Jurado Nacional de No Elecciones. quisiera ni referir porque esas son cosas Líos de malas, líos de familia. herramientas vedadas para un debate interno. Líos de familia, ya, trapo sucio, ya la Así es. lavandería. Pero la verdad, le digo, si Alan García termina siendo responsable, como creemos muchos, de estas delaciones premiadas en Brasil, porque no solamente va a hablar el señor Barata, que lo estima mucho el señor García, lo estima profundamente y no va a hablar de él. No va a hablar la bandita del MTC, de estos muchachos que hay uno que vive en Balconcillo y tiene una cuenta de $500,000 en Andorra que nunca tocó. Que responde el ministro que los contrató. ¿no? Por eso, pues, que es Cornejo. Pero ¿usted cree que el ministro que los contrató y que ordenó a Odebrecht negociar con el ministro de Comunicaciones y con no el de Transportes, que es raro, no recibió las órdenes del presidente? No, Usted me ha dicho que estaban todos alineados, No. que todo se coordinaba, que los objetivos eran comunes. No, Entonces, los objetivos generales del gobierno, pero yo era primer ministro y yo no podía estar diciéndole al ministro de Transportes, al señor Cornejo, que me pidiera permiso para hacer una carretera. no, pero el metro 2 de Lima, sí, pues. No, Entonces, eso es un tema sectorial. o el segundo tramo de la línea 1. Investigación, Rosa María. No, yo lo sé. Pero no especulemos, No no, me- mancillemos no, las honras de yo las no personas. especulo ni Mira, tú has mancillo. pasado por un trance muy difícil, ¿cierto? Y te ha afectado por ti y por tus hijos, ¿cierto? Claro. No hagamos eso. Yo no le haría eso jamás que a salgan nadie. las pruebas objetivas y que aquel que sea responsable, que todo el Jamás. peso de la ley. Ustedes me lo hicieron. No ustedes, yo no. Yo no voto a favor. ¿Ah? No ¿En le qué pido voto a favor? De la resolución, pues. ¿De ¿No qué se resolución? acuerda? A De ver, la- ve mi voto, a ver, ve mi voto. a ver, No, ve, sí, ve. sí está. Se los lo tengo. Yo tengo los votos de todititos marcados. Todititos los que votaron a No, favor. no fue Y una de- comisión investigadora que votó un informe que era un mamarracho. Que lo El encarpetaron informe, un año. Pero no era nada contra ti. de No, ninguna no, no. manera. Metían No preso al había esposo, permitido. nada más. Era una cuestión, una tontería. Entonces, en los votos completitos los tengo, de todos y cada uno. Y después todos me decían, no, es Pero la política, es la quiero política. recordar No, algo. eso no es la política. Ahí en la torre decía mortal, no hagas tu odio mortal. No, mi odio no es inmortal. Mi recuerdo es permanente, Ah, ya, el que es recuerdo. diferente. Sí, sí. Y sí sé de todos los apristas generosos, buenas personas, como el señor Javier Velázquez Quesquén, que me dieron una explicación de lo que estaba pasando internamente, y sí sé perfectamente que fue culpable de todo lo que pasó, y el culpable fue Jorge del Castillo. Pero no tengo ninguna duda. Y sí sé quién llamó a Canal 2, a Canal 9, a Canal 2 no trabajaba, a Canal ATV, y sí sé que quién llamó a los delegados para... Sé todo. Entonces, no, a mí no me van a contar cuentos con el APRA porque, como dicen entre gitanos, no nos vamos a leer las cartas. O sea, gente muy generosa, muy buena. Acá está Javier Velázquez Quesquén, pero hay otros compañeros más que Te ofrezco venir otro que día fueron para los que hablar me sobre ayudaron, eso. entre ellos Mauricio Mulder, que me ayudó muchísimo. Yo estoy muy agradecida Mauricio con es él. una gran persona. Y que me ayudó también, se va a sorprender. ¿Cómo se llama nuestro amigo yacuchano? Omar Quesada. Omar Quesada. Me ayudó muchísimo también. Te ofrezco venir para hablar sobre eso. Oye, Tengo que pero hacer una comisión. espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Gracias, y algunos Omar. otros que fallecieron también, que me reservo sus nombres porque ya están fallecidos, que fueron gente muy buena, muy correcta. Te ofrezco. Pero
había pues una presión. Y algún día contaré toda la historia con mis memorias. Muchísimas gracias. Rosa María. El congresista tiene que presidir una comisión. Sí. ¿Cuál comisión? La Comisión de Defensa, vamos a hacer hoy día un debate a partir de las 9 con todos los ministros encargados de la responsabilidad de enfrentar el delito. El tema de seguridad ciudadana va a ir el ministro del Interior, la ministra de Justicia, el presidente del Poder Judicial, el del Ministerio Público, del INPE, y vamos a ver de qué manera podemos ayudar. Quiero dar un consejo, ¿ya? Eche llave y tírela, hasta que se pongan de acuerdo. Sí, exactamente. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sí. Para Colombia, la visita del Papa Francisco, recordemos, estará en Bogotá. Francisco a Colombia, Rosa María. Sí, efectivamente, el Papa Francisco visita Colombia por 4 días y estamos en comunicación con Ángela Calderón, que es la jefa de prensa, nada menos que de la visita del Papa, y creo que de la experiencia de Colombia en estos días, pues el Perú tiene que sacar lecciones importantes para la visita de enero del próximo año. Señora Ángela, muy buenos días. Rosa María, muy buenos días, y pues de verdad complacido de estar con ustedes y de verdad que es un gusto poder decir hoy llega Francisco a Colombia sobre las 4:30 de la tarde, si nuestro huracán lo permite, porque están diciendo que hay un pequeño retraso de 40 minutos. Pero bueno, esperemos que el problema climatológico se resuelva para bien. Y cuéntanos por favor a los peruanos, ¿cuál es el programa de la visita del Papa en estos 4 días? ¿Qué es lo que se ha preparado? Bueno, pues hoy llega, si todos bien, sobre las 4:30 al aeropuerto militar de Catán. Es recibido por el presidente de la República, por la primera dama, le tienen unos honores militares, porque acuérdate que él llega como jefe de Estado a Colombia, y de ahí aborda el Papa Móvil y sale por toda la 26 para recibir todo el cariño y todo el amor de todos los bogotanos sobre la 26, y llega a la Nunciatura, donde duerme. El Santo Padre duerme todas las noches en Bogotá, y en la Nunciatura todas las noches tiene programada un acto especial, unos actos muy cortos, pero son actos de corazón. Al otro día amanece y lo recibe nuevamente el presidente de la República como jefe de Estado, el Santo Padre. Lo reciben en Plaza de Armas. El Santo Padre tiene previsto un discurso en Casa de Nariño, igual que el señor presidente de la República. De ahí sale, aborda el Papamóvil por la 7ª, y se va a reunir con 36.000 jóvenes cerca de las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar de Bogotá. De ahí, cuando él se involucra con todos los jóvenes en la Plaza de Bolívar, pasa a la Catedral Primada de Bogotá, en donde fue traída de Chiquinquirá, Boyacá, la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de los colombianos. Él hace una ofrenda, una oración a la Virgen de Chiquinquirá, pasa a la capilla del Sagrario, que queda ahí mismo en la Catedral Primada de Bogotá, hace un saludo a todo el comité ejecutivo que organizó la visita, y ingresa a la arquidiócesis de Bogotá, sale a un balcón divino, en donde esa va a ser la primera ya salida oficial de él como Papa, como su visita apostólica, a saludar a todos los 36.000 jóvenes que lo están ovacionando en la Plaza de Bolívar. Hace una oración y enseguida se reúne con 130 obispos de Colombia. Esa reunión va a tener hasta las 12 del mediodía. De ahí él aborda el Papamóvil y sale por toda la 7ª, llega hasta la 42 y llega a la Nunciatura a descansar. Descansa, almuerza y se reúne inmediatamente sobre las 3:30 de la tarde con los obispos del CELAN. Esa reunión dura hasta las 4 de la tarde, él aborda su carro cerrado y llega enseguida para reunirse con los 2 millones de personas que van a estar en el Parque Simón Bolívar esperándolo para su Santa Misa, Santa Misa que va a durar 1:30, y de ahí él regresa a la Nunciatura. Bogotá tiene un eslogan o un día especial de la visita, que es vida. Entonces en la Nunciatura todas las personas lo van a estar ahí esperando, unos actos de fe que van a haber, unos folclóricos, recibimientos todos muy típicos de nuestra ciudad, y descansa. Al otro día amanece, se va para Villavicencio, aterriza en la base militar de Apiay. Eso viene siendo sobre las 9 de la mañana, aborda el carro cerrado para encontrarse en un punto para
llegar al Papa Móvil y encontrarse también en Catama, que es donde lo va a recibir 1 millón de personas, en Catama, en Villavicencio. En Villavicencio, enseguida él descansará y sobre las 3:30 de la tarde, valga la anotación que en Villavicencio va a ser el acto también especial de la beatificación de nuestros 2 santos, ¿no? Que esa es la gran sorpresa que nos trae Francisco de la beatificación de los 2 santos. ¿Cuáles son estos santos? Dime, señora. ¿Cuáles son estos santos? Me coge ahorita fuera de base, no me acuerdo los nombres. Pero bueno, no se preocupe, para mañana lo vamos a tener de todas maneras. Bueno, y luego de esta reunión con 1 millón de personas y la beatificación, me imagino que descansará. Perdóname que no te escuché bien. Que luego de esta reunión masiva de 1 millón de personas ya viene otro descanso. Sí, claro, después de las Santas Misas, él siempre descansa al mediodía, además pues tú sabes que las jornadas son durísimas, el Santo Padre es una persona de 81 años, a pesar de que el Santo Padre Francisco está divinamente, está muy bien, pero pues son jornadas muy largas que cualquier persona se puede cansar. Entonces, enseguida de la misa de Catama, viene a las 3:30 de la tarde, después de su almuerzo le van a dar mamona, carne a la llanera, que es un plato típico de nuestro país en el llano, una carne deliciosa que estamos seguros que le va a encantar a Francisco. A las 3:30 de la tarde viene el encuentro de reconciliación, que va a ser un encuentro bien significativo para nosotros. Ustedes saben que nosotros estamos en un momento de cambio, en un momento de reconciliación, en un momento de paz. Entonces ese evento es de reconciliación, así fue llamado. Y saliendo de ese gran evento de reconciliación, sobre las 5 de la tarde, él se reúne en el Parque Fundadores para darle una bendición a la cruz de la reconciliación, que va a estar ubicada en el Parque Fundadores, y va a sembrar un árbol con el señor presidente de la República. Se devuelve a Bogotá sobre las 5:30 de la tarde, llega nuevamente a la base militar de Catama en Bogotá para hacer ingreso a la nunciatura nuevamente a descansar y al evento que le tiene el señor nuncio Hétero Ballesteros en la nunciatura. Descansa y al otro día amanece y se va para, eso ya estamos hablando de Medellín, que es el sábado 9 de septiembre, sale del aeropuerto de Catam, llega a la base militar de Cacom, en el aeropuerto de Río Negro, en Medellín. Ahí lo recoge un helicóptero que lo baja al aeropuerto de Olaya, donde lo están esperando cerca de 1,5 millones de personas que lo van a acompañar en la misa. Todos los paisas están felices de recibir a Francisco en Colombia y lo van a acompañar cerca de 1,5 millones de personas. De ahí sale a descansar al mediodía al seminario conciliar hasta las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, que se reúne en un hogar San José, que es una obra divina de la iglesia, que son niñas víctimas del conflicto. Va a estar con ellas cerca de 1 hora. De ahí sale en Papa Móvil para la Macarena, en donde se va a reunir con todos los curas y monjas de Antioquia. Antioquia es el departamento de nosotros que tiene más vocación en todo el país. Entonces es importantísimo que lo sepan ustedes. Y él sale de ahí, sale nuevamente para Olaya, sale para Río Negro, sale nuevamente para la base militar de Catán, llega a Bogotá a la nunciatura a descansar. Y el último día, domingo 10 de septiembre, sale de Bogotá rumbo a Cartagena, llega al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, y ahí coge el Papa Móvil y llega al barrio San Francisco, en donde va a tener un evento especial. Él va a ubicar la primera piedra para un tema de casas que hay en Cartagena. De ahí aborda el Papa Móvil y se acerca a la Catedral de San Pedro Claver. La catedral lo recibe para él oficiar su tradicional Ángelus que hace siempre en Roma, en el Vaticano, a las 12 del día, oficia su Ángelus, sale a descansar a la casa del arzobispo de Cartagena y de ahí nos vamos para descansa y se va para Contencar. Y de Contencar oficia la misa, en donde lo están esperando cerca de 750,000 personas. Termina su misa sobre las 6:30 de la tarde, se va para el aeropuerto, en donde el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la primera dama lo recibirán para despedirlo amablemente de Colombia. Bueno, es una agenda impresionante por la cantidad de eventos, traslados, coordinaciones. Supongo el equipo de prensa va a tener un trabajo titánico porque hay que hacer desplazamientos por todo el país. Estamos hablando Villavicencio, Medellín, Cartagena, con presencia por supuesto de las autoridades,
me imagino que se habrán tomado medidas de seguridad importantes también en Colombia, a pesar de que se vive, por cierto, un ambiente de paz. Sí. Entonces, sí, claro, mira, hay cerca de 3.253 periodistas acreditados para todo Colombia. Tenemos cerca de 1.200 periodistas internacionales. Tenemos cerca de 60 países que nos visitan. Tenemos el Gran Centro Internacional de Prensa ubicado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en donde cerca de 1.500 periodistas todas las noches que ingrese el Santo Padre y que regrese a Bogotá. Entonces estamos listos para atenderlos, repartidos por todas las ciudades, esperando al Santo Padre y pues preparadísimos para la llegada de él a Colombia hoy. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por toda esta información tan completa y tan dedicada. Esperamos mañana tenerla, tal vez podamos molestarla un ratito para que nos dé un pequeño despacho muy rápidamente sobre la llegada del Papa a Colombia y de las lecciones que podemos aprender los peruanos, que tenemos que preparar una visita también muy compleja en enero del próximo año. Gracias, muchísimas gracias a la señora Ángela Calderón, jefa de prensa de la visita del Papa al país hermano de Colombia. Bien, tengo el datito que faltaba. Muy complacido de estar con ustedes, muchas gracias. Gracias. Es un obispo y un sacerdote que serán beatificados con el Papa. Y qué emblemático, Rosa María, porque ellos fueron asesinados en medio de la violencia política que marcó el siglo XX en ese país. No te pongas, mártires, por odio a la fe. Son recientes, entonces. Muy recientes, así es. Muy recientes, Se trata del obispo de Arauca, José Emilio Jaramillo Monsalve, y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos. Que son beatificados como mártires. En este caso, por si acaso, la categoría es por odio a la fe. Ajá, o sea, gente que es la categoría que también tuvieron, me parece, algunos sacerdotes peruanos, que no eran peruanos, eran de nacionalidad polaca, me parece. E italiano. Chimbote. E italiano. Y que también fueron asesinados por su fe por Sendero Luminoso. Entonces, son mártires de la fe. Muy bien. Bueno, nos despedimos y me voy a hablar de fútbol. Qué miedo, estoy aterrorizada. Espero que Santa Rosita me ayude porque de esta no me libro. Pero tengo que ir a hablar de fútbol. Cuídense mucho, hasta mañana. 10 minutos, ayúdame. ¿Ya? Bueno, nos vemos. Alegrémonos, hermanos, con la visita del Papa. Hemos vivido violencias, luchando con la certeza de conseguir una paz que tanto Colombia anhela. Un país que ha llorado, un país que ha reído. Te recibimos, Francisco, para que ilumine nuestro camino. Un país que ha... Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Me dice que el resto no son igual a usted. Mira, yo he querido formar parte de la Comisión de Inteligencia, aplicaron la proporcional, no se alcanzaba. No me voy a poner a gritar en las calles que me corresponde. No me corresponde, pues. No le corresponde. No me corresponde. Bueno, pues para la próxima saquen más votos. Ya, pues. ¿ya vieron? O junten más amigos. Ya. Así, por a ejemplo, tus amigos de izquierda deberías decirle que para la próxima amigos. se junten, pues, para que superan la valla electoral y luego ni bien llegan. El problema se es que ellos 5 o 4 bancadas. no, dos nomás. Y las dos son mayoritarias que ustedes. ¿Ya vieron? Pero fíjese, los de A ver, Alianza ¿qué por el pasaría? Progreso... Yo me imagino que no fuera tu argumento si el fujimorismo estratégicamente se conformaran de 71 en 7 bancadas de 10. Mire, yo creo que si el fujimorismo se parte, ustedes tienen que decidir si se van con Keiko o con Kenji. Y lo lógico, estratégicamente, es irse con Kenji. Estratégicamente. No le digo que sea... Dice por experiencia. No, le digo... ¿Por qué? Porque ahí le van a ligar más banca, nosotros tenemos nuestro camino propio, pero no nos pidas que vayamos con Frente Amplio. Por Frente Amplio es enemigo histórico. Por eso, es enemigo histórico. Ahora, y con Acuña tampoco van a ir. Nosotros, ahora, podrían ir con Acción Popular. Nosotros... 5 más 2, 5 más 5 son 10. Nosotros tenemos una línea de independencia. Yo sé, pues, pero se han parado con Bruce y con Reyardo, no tienen ningún problema. Es una línea de independencia, mantenemos los principios fundamentales. Y si paran... Y el hecho de estar en la mesa es un acuerdo administrativo. Y si se parte la bancada de PPK y salen 10 y se van con ustedes... No. Sería bueno, en eso. Sería interesante. Mira, se va Violeta, Salón de cuando nos juntamos con Bruce y Riyardo,
sentamos las cosas muy claras. No, sí, salió bonito, Y salió ellos, bien. se les garantizó sus derechos parlamentarios, pero en ningún caso la línea política No, la obviamente. reservamos Por para eso, nosotros. entonces, pues, pero hay posibilidades, se abre un mundo de posibilidades. No, es que no estamos pensando... Mira, No sean El conservadores. problema del APRA no es que seamos 10, 15, 5. Si somos 5, pero que tengamos una Claro, posición, pues, pero van a pues, tener presencia. Se abre un mundo de posibilidades. Al contrario. Tú nos aplicas la proporcionalidad, me invitas después de un año. No, Estás yo le- aplicando la proporcionalidad. No, eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Lo que pasa es que no lo dejan venir. No me dejan venir, Que es yo- otra cosa. yo siempre vengo acá. No, que es otra cosa. Sabes que yo lo Pero quiero te- mucho, el pero te congresista digo- Velázquez. Ahora, cuénteme una cosa. ¿Están tratando de ser primeros ministros de este gobierno? ¿Quién está tratando? Usted. No, Rosa Lo María. vocean hoy día en la columna de Augusto Álvarez. Pues, Que mira, en realidad que el que se está ofreciendo, digamos, es Jorge del Castillo. Yo no sé, pero fíjate, ¿sabes qué? Si hubieran visto la cara. Sí, yo no sé, pero te digo, pero Yo te no digo lo sé, yo no sé nada. Mira, te digo lo siguiente. Primero es una ingenuidad, Rosa María. El diseño constitucional peruano ha establecido que el único que es jefe de gobierno y jefe de Estado es el presidente, ¿cierto? Así es. La Constitución le permite que para esa compleja tarea él pueda designar Así un es. funcionario de su confianza que sea vocero después de él. ¿Sabes qué? Por mi experiencia como primer ministro, si tú no tienes la confianza del presidente de la República, Va frito, pescadito. exactamente. Y segundo es que mira los últimos modelos de los últimos 20 años cuando Toledo agonizaba y le pusieron una personalidad al costado. Se acentuó la crisis. Claro. Se acentuó porque la No gente funciona. comienza a trasladar su confianza a la persona que tiene más popularidad. Entonces yo creo que ese daño no hay que hacer al país. Hay que dejarlo que el presidente nombre una persona de su confianza. Eso Oiga, de pero que no sea- puede ser que lo fastidian tanto, ¿ah? Que no lo dejen ir a ver al Papa. Al No, Papa. yo he estado absolutamente en contra. Yo he dicho que esa es una posición infantil y prepotente el Y no Fujimori. solamente eso, le digo, Y ¿ah? prepotente. Hay un boicot evangélico, ¿ah? Que los católicos tienen que denunciar. Esto es una radio pastoral, porque de verdad que hay un boicot evangélico, ¿ah? Están tratando de que no vaya a ver al Papa para boicotear la visita del Papa. Y eso una minoría religiosa y en no el estamos Congreso, de acuerdo en eso. me parece muy bien. Y yo no lo he hecho porque soy católico, no lo he hecho solamente por eso, sino porque es inconstitucional. Porque Además. primero el argumento infantil de un pequeño sector del grupo fujimorista es decir, oiga, si hay una huelga, ¿por qué usted se va a ir fuera del país? Oye, primero la política exterior y las relaciones internacionales, la Constitución ha dicho que es facultad del presidente. Así es. El presidente, en base a esa atribución, diseña su estructura de Yo viaje. le digo, ¿ah? Si tuviera lo que hay que tener el presidente, yo retiro el pedido y los denuncio por usurpación de funciones. Porque me quieren a mí Así es, no imponer pueden, es una política es una actitud exterior. prepotente. Así Ahí es. han empezado los números parlamentarios y no la razón. Entonces, ¿cómo dice? O sea, la política interna va a someter la política exterior. De Si van ninguna de la manera. mano, por favor. De manera. Entonces, decir, no se va porque hay paro. O sea, si mañana los mineros toman, Ya. toque para, Ahora- se tiene que quedar. Ahora, Keiko ya pidió la cabeza de la señora Martens. Chao Martens, ¿no? No, yo lo que creo que la ministra ha manejado muy mal la crisis. De la acuerdo, huelga. pero chao Martens, ¿no? Mi apreciación, Abreviemos, ¿no? yo te digo mi apreciación personal, lo Abreviemos el dije programa. semanas atrás. Yo creo que ese sector está muy mal manejado, no ha habido capacidad de diagnóstico, y más que de que se vaya la ministra Marten, yo creo que hay que hacer una reflexión. El gobierno tiene que alinear el trabajo de sus sectores en relación a sus objetivos. Te lo explico mejor, Rosa María. ¿Cómo puede ser? Pausa y volvemos, porque les recuerdo, Javier Velázquez, que es quien ha sido primer ministro. Entonces, digamos, de esta chambita sabe, ¿no? Y yo recuerdo que dijiste, cuando me designaron, yo me acuerdo, estaba viendo la televisión a las 10 de la noche que tenías un programa en televisión, Javier Velázquez. ¿Qué le pasó a Pobrecito, este lo van a otro día? freír. Lo van a freír ahí. Bueno, es que era trabajar con Alan, ¿no te pasa? ¿Sabes? Eso es doble sueldo. Ese es doble sueldo. Vamos. Ese, como dice, otro precio. Vamos a la pausa y volvemos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos en línea con todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco a las 8:34. Estamos, Rosa María, en cabina con el congresista Javier Velázquez Quesquén. Adelante. Bueno, acá estamos rajando todo el mundo, pero en la pausa. Y estamos discutiendo, él tiene una comisión importante, yo sé, y nos había dicho que teníamos un problema de falta de alineamiento en los objetivos entre lo que quiere
el presidente, su primer ministro. Mira, te lo digo así. Y los ministros. Yo no te doy una clase de tipo porque tú eres una experta en políticas públicas. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Todo gobierno tiene objetivos, ¿cierto? Objetivos. Agua, lo que fuera. Muy concretos, Así muy es. concretos. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho desorden. Primero que hay que alinear los objetivos de los sectores. ¿Cómo es posible que a 48 horas de iniciar un diálogo para resolver la huelga magisterial, el ministro del Interior le meta un cilindro de combustible? Entonces, ahí hay un desorden. Lo que el primer ministro diga, yo coordino con 10 miembros de mi bancada, no con 7, otro desorden. Eso se llama debilidad, confusión. Exactamente. El ciudadano, el peruano, cuando lo primero que le reconoce a una persona que es elegida es su autoridad. ¿Cierto? Entonces, y la debilidad se vuelve a la cuadra. Eso confunde. Eso estamos de acuerdo. Entonces, lo primero que hubiéramos hecho un buen equipo. Lo primero que hay que hacer es ordenar los objetivos. ¿Qué es prioritario? Reactivar la economía. ¿Cómo queremos reactivarla? Poniendo más impuestos, dando estímulos a la actividad privada para comprar, para que nosotros paguemos el aporte de la seguridad social de los trabajadores y metamos por ley, no se crean puestos de trabajo. No. Otros creemos que debe ser estimulando la demanda interna. Tú estimulas la demanda interna, jalas al privado y comienza, ¿no? Entonces, pero ese tipo de objetivos. Entonces, en base a eso ordenas tus sectores, los ordenas. Ahora, el ministro Zavala es un buen ministro de Economía. Sí, excelente. Porque además es una excelente persona y profesional. Claro, digamos, va en camino de santidad, pero usted sabe que en la política no se puede ir por ese camino porque simple y llanamente de vez en cuando hay que confrontar, y nuestro primer ministro no confronta. Usted ha sido primer ministro, pero además usted confronta. Creo, Rosa María, que usted confrontaba. No es lo mismo en un Perú del 2017 que tiene otro tipo de estructura, otro tipo de institucionalidad, de desafíos, manejar dos carteras, una política y la otra económica es brutal. Eso se podía en el 80 con Manuel Ulloa, ministro de Economía previamente, era un país chiquito. El último que lo hizo fue Joy Guay, y le fue pésimo. Pero ya estábamos en otro contexto de un gobierno autocrático, pero me refiero a eso. Un país con 7 millones de habitantes, empresas pequeñas, no estábamos integrando al mundo. Hoy día un primer ministro tiene una agenda propia y completa y muchas instituciones que dependen de él. Y lo otro es, ojalá que Fernando Zavala reflexione, porque no hay que poner en peligro la autonomía democrática y social que le hemos dado al Ministerio de Economía. Mira, estos últimos 20 años los políticos que hemos gobernado el país, en lo posible hemos tratado de no meter nuestras narices en el Ministerio de Economía. Pero ustedes censuraron al ministro de Economía. O sea, nunca. No lo hemos censurado, no le dimos confianza. No es lo mismo, pues. No es lo mismo. La misma chola con otro calzón, ¿ya? Pero entonces, es que a todos le quiere sacar la vuelta. Pero es que no, yo veo política, yo soy una persona que ve política, soy una boyerista de la política, pero eso me la sé, ¿ya? Entonces, lo dejaron al señor ministro de Economía fuera del ministerio. O sea, ustedes generaron esta situación. Y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque esa es la que más institucionalidad tiene el Ministerio de Economía. Exactamente, como el BCR, que es sólido como una roca. Sacas al ministro de Economía y cualquiera de los dos viceministros. Es bonito, es como el BCR. Tú pones a Rafael Rey director, no pasa nada. ¿Ya? Porque ahí está Velarde, ¿no? Claro, porque, disculpe, ¿no? Pero ha mandado a cierta parte a la ONU por Twitter. Entonces todo el mundo comenzó a preocuparse de la salud mental del director del BCR. Pero no pasa nada, porque es sólido. Así es. Ok, son instituciones sólidas que debajo tienen una tecnocracia sólida. Así pero es. Además es un sector que Zavala ya ha manejado, que conoce de arriba abajo. Lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien. Podría quedarse como ministro de Economía sin ningún problema. Pero necesitan a alguien que reparta pelota desde PCM. Y yo creo que lo tiene en su bancada. Yo también creo que lo tiene en su bancada. Lo que pasa y es que muchos, ¿ah? No muchos, ¿ah? Yo tengo un buen aprecio por el trabajo de Carlos Uruz, de Chepud. Ahí tienes a Gino Costa, tienes a la misma... A Meche. Lo que pasa Arauz, es que al principio el presidente lo haría. Si es que le prometen no volverlo loco 6 meses. Pero si cada vez que pide un permiso de viaje no le dan. No, pero ellos no se han opuesto, ellos han defendido. ¿Qué cosa? Los parlamentarios de PPK han defendido el viaje. No, yo sé, pero lo que voy es, si cada vez que él trata de hacer algo, el Parlamento lo vuelve loco, le censura a sus ministros, entonces no le va a durar nada. Yo lo que haría es, aprovechando que ya se va a tener que ir Zavala, que haga cuestión de confianza, por ejemplo, de Martens. Ya está. Entonces votan a Zavala
ya va uno, entonces ya podemos hablar, ¿no es cierto? Claro, pues. Esa es una estrategia un poco macabra, porque ¿cómo lo vas a votar a Zavala? Zavala se tiene que ir. No. Zavala se tiene que ir haciendo cuestión de confianza. Pero ¿sabes qué te pasa? ¿Para qué? Para que ustedes le digan que se vaya. Hay un ingrediente que para no que has tomado ustedes en lo cuenta censuren. hay un ingrediente que no has tomado en cuenta que es muy importante. Yo soy una Maquiavelo. Ustedes deberían contratarme a mí para trabajar en ese equipo. Soy buena. Dime, Rosa María. Si yo fuera presidente, pucha, que los vuelvo locos a todos. Se le debe hacer muy difícil al presidente tener un hombre de confianza como Zavala. No, pero le tiene muchísimo Si le ha aprecio. entregado la conducción del gobierno. Así es, aprecio y es un hombre de su confianza total. Entonces, conseguir, ese es el Otro primer igual, elemento. Claro, exactamente. Ahí estaba. ¿Cómo ha sido usted con Alan García? Nunca me ha Yo he explicado. sido él me da Ideal, sí, mucha claro, por supuesto, confianza y y yo lealtad, entendí sí. que yo iba a hacer la agenda de ellos, yo no tenía mi agenda propia, porque el primer ministro no tiene agenda propia. Bueno, eso de que yo digo, ¿sabes qué? Pero sí el quería, presidente piensa esto sí, y yo voy a hacer esto, ahora, no es sí así. quería ser, como todo político, no me diga que no, porque el cerebro de los políticos funciona diferente, tenía aspiraciones presidenciales, vamos, sí. Tanto eso, sino que quería lucirse un poquito pues para que lo vea el Perú, ¿no? Lo que pasa permite es que, un lucimiento. Lo que pasa es que cuando hay desafíos en el partido, uno tiene que asumirlo, no solamente los buenos momentos, sino los malos momentos. Por supuesto. Yo sabía que se venía eso, pero había que asumirlo. Claro. Además, lo hubiera hecho bien. Además, hubiéramos hecho una campaña de presencia del partido, pero bueno, algunos compañeros en Lima no quisieron. Así como dicen en el fútbol, no se dieron las cosas. No se dieron. Mentira, no se hicieron, que es diferente. Así es, no se hicieron las cosas. Exactamente. Pero el tema aquí, yo lo vi ungido por el pueblo lambayecano, en una ceremonia pública. Sí, me acuerdo, el señor de Zipán era un chancay de amigos. Experiencia fallida, pero bueno, en fin. Todos los quequen, todos los testen, todo lo que se pedía ya estaban listos, llegamos al poder, Nailán y toda su familia, ¿ya? ¿Y qué pasó? No lo dejaron postular. Sí, es verdad. Igual se queda. Ahora, vienen las elecciones municipales y el señor Cornejo está recogiendo firmas, ¿ah? Sí. Puede ser que ustedes lo apoyen. No, se ha ido mal. Está cerrada esa posibilidad. Yo no soy dirigente del partido, bajado al llano, creo que asumí mi responsabilidad si hubo una derrota contundente el año pasado, y si yo cuestiono ministros, había que asumir mi responsabilidad política y bajado al llano, estoy como cualquier militante, pero yo espero que el partido entienda la gravedad de la crisis que está pasando, y para esos problemas graves tienen que haber respuestas importantes y grandes. Entonces ojalá... Ahora, eso de que Mauricio Mulder quiere ser presidente del Perú, que también es una legítima aspiración, ¿no? No va a funcionar si sigue peleándose con todo el mundo. No, mira, Mauricio es polemista, es un hombre... Yo lo sé, si lo conozco desde letras, desde el patio de letras. Es un hombre decente y capaz, es un eso es otra discusión, ¿ya? Pero dan la sensación de que no están unidos. No es así. Él tiene un estilo, mira, yo con él, no te imaginas internamente cuántas confrontaciones tenemos. Y nos hemos podido manejar 6 años que hemos estado solos. Una vez yo me quejé con Mauricio Mulder de Jorge del Castillo, porque yo tengo legítimas quejas, Javier lo sabe. Y me dice Mauricio, si tú supieras todo lo que me ha hecho a mí, ya me mató, pues ya dije, ya sí, pues tienes razón, ¿de qué La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de septiembre del año 2017. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. ¡Ganó Perú! Ganó Perú. Esas son los titulares. Déjame soñar, dicen. Déjame soñar. No me despierten del sueño. La ilusión vuelve. Bueno, yo ayer dije varias cosas sobre las cuales tengo que decir que erré, ¿ya? Y me alegro de haberme equivocado, por cierto. Pero también debo decir que durante la noche y la tarde, sobre todo después del partido, muchas personas me han dado valiosa información que me lleva a pensar que lo que yo tenía era mal los datos, pero no la metodología. Es decir... La esencia está bien. Exactamente, claro. La metodología es correcta. Es decir, si una deportista profesional o un deportista profesional trabaja duro, es disciplinado, tiene algo de talento, pero sobre todo se esfuerza, obedece a su entrenador, hace lo que el grupo técnico le dice que tiene que hacer, etcétera, etcétera, a la larga el resultado va a ser positivo.
Yo partía de la hipótesis equivocada de que el grupo no estaba haciendo eso. Y mi percepción se basaba en el pasado, ¿no es cierto? En los Cuatro Fantásticos, en estos chicos que los ampallaban en la juerga del golf, en Paolo Guerrero saliendo a tomarse un tecito a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Que no era 2 de la mañana, pero que estaba bien porque era 8 de la noche, ¿no es cierto? Porque su entrenador Chemo Solar le dijo que no le dio permiso y después que sí le dio permiso. O sea, con esa impresión, ¿no es cierto? Uno tiene más o menos la impresión de que, como dicen los futbolistas, las cosas no se dieron. No es que no se dieron, no se hicieron. Y yo tenía la impresión de que los futbolistas, sobre todo los que juegan en el extranjero, vienen a jugar al Perú para las eliminatorias de vacaciones, más o menos, ¿no? Visitan a la familia, se juerguean, bailan el totó, se les colonta la cadera y no hay forma, pues, de que tú tengas una selección. Por eso y por la estadística, porque si uno miraba y decías, bueno, cuando hemos jugado en altura, en Quito, ¿hemos ganado alguna vez? Nunca, allá. Y bajo mi punto de vista, percepción equivocada, ¿son los mismos jugadores? Son los mismos jugadores. Ah, bueno, sí, pues no hay forma, ¿no? Porque si uno hace lo mismo siempre, va a obtener a la larga el mismo resultado, ¿no? Es lo que la lógica dice. Entonces, no es que el fútbol no tenga lógica, sí tiene lógica, tiene mucha lógica. ¿Qué ha pasado? Y eso es lo que me han contado ayer. El señor Ricardo Gareca, que dicho sea de paso, los periodistas deportivos tutean, y escuché en la conferencia de prensa una tuteada, y dije, oiga, ¿por qué a Marcardián le decían profesor, señor? Y al nuevo técnico no le hablan de usted, no entiendo, pero en fin, cosas del fútbol que nunca entenderé, pero en fin, si el señor Gareca ha dicho que ya no van a haber estrellitas, que a los que convoca y son estrellitas los siente en la banca, y que hace jugar a chicos jóvenes, nuevos, que algunos están jugando en el extranjero, pero cuando vienen a Lima no vienen de vacaciones ni de juerga, bueno, entonces algo sí cambió, algo esencial cambió. Entonces, no es fruto del azar, ni de la casualidad, ni de la buena suerte, ni de que todo el Perú jugó en la cancha, porque eso no es verdad. Juegan 11 personas, ¿ok? Convocadas por, en realidad convoca 22, por un director técnico, un entrenador, que decide quiénes son los mejores del país para jugar. Todo lo demás es propaganda. Entonces, este señor ha dicho ya, los que tienen problemas de disciplina no van a jugar, como hace un buen entrenador. Eso me parece perfecto y lógico. Y le ha costado serias críticas en su momento, por cierto. Me imagino, porque yo no sigo el fútbol, pero me imagino que haber tomado esa actitud, obviamente los perjudicados, ¿no? Pero por ejemplo, no, el señor, yo pregunté ayer en mi infinita ignorancia, ¿y Pizarro dónde está? Y me dijeron, no ha sido convocado, ni siquiera convocado. Bueno, y Farfán está sentado en la banca. Ah, o sea, ya bueno, queda solo Guerrero. Sí, porque Guerrero se está portando bien, ya no sabe tomar tecito, ¿ya? Entonces, ese es un cambio muy grande, muy, muy grande. Entonces, ahora vamos a los datos. Algunos los ha dado el señor Mr. Chip, que he tenido que seguir ayer con mucho ahínco para poder entender esto, y que son datos que me parecen muy interesantes. Lo primero es que el Perú está en el ranking mundial de la FIFA en puesto 12 o 13, lo cual no había pasado en mucho tiempo. Lo segundo es que en muchos años de clasificatorias, el Perú nunca había ganado 2 fechas consecutivas. Adelante, doctor. Llegó la voz autorizada. El Perú nunca había ganado 2 fechas consecutivas. Nunca. O sea, le ha ganado a Bolivia, y ustedes dirán, bueno, Bolivia, ¿no? Y le ha ganado a Ecuador. Y nunca, en muchos años, el Perú le había ganado a Ecuador en Quito. O sea, un montón de fechas. Pero hay más información que daremos más adelante, porque el Mr. Chip preguntó, ¿qué país impidió que Argentina vaya al Mundial? ¿A qué Mundial? Y dije, esa yo me la sé porque yo era chiquita. Y tú no habías nacido, Ismael, ¿eh? En 1970,
Argentina no fue al Mundial de México 70 porque el Perú lo desclasificó. Y eso yo lo vi porque yo estaba en el circo y tenía 5 años. Y en esa época no había internet, no había nada, pues no había ni pantalla gigante. Pero habían puesto un ecran donde ponían gol peruano o gol argentino. Y la gente gritaba. Y yo tengo el recuerdo vívido, de verdad, de haber salido de la mano de la mamá adulta, ¿no? Que yo le preguntaba, ¿a dónde va toda esa gente? De haber sido la Avenida Grau. Caminaba mucha gente, pero vestida de mexicana, o sea, con sombreros de charro, ¿ya? Yeah. Y ella me decía, nos vamos a México. Lo recuerdo clarísimo, ¿ya? Y bueno, ya después les contaré más historias de esas, y nos fuimos a México. Y luego me enteré ya en Argentina, leyendo un artículo, que ya hizo sentido de por qué los taxistas argentinos mayores que yo me decían, no, che, si el Perú tiene un buen fútbol, excelente fútbol. Yo miraba y decía, no señor, somos pésimos. No, tiene un buen fútbol. ¿Qué había pasado? Que había quedado ese trauma nacional en Argentina, trauma nacional de que el Perú había descalificado a Argentina. Entonces en Argentina sí nos tienen mucho respeto, más del que creemos. Entonces el partido que viene contra Argentina, al cual no le está yendo bien. Para nada bien, ayer perdió empató con Venezuela, lo cual pues no lo ubica en una muy buena posición. Claro, entonces, ¿cómo van a salir a jugar con nosotros? Pero con el cuchillo entre los dientes, pues. A diferencia de los ecuatorianos, ¿por qué? Yo no conozco al director técnico del Ecuador, pero si yo fuera él, hubiera visto la lista, hubiera dicho, uy, ¿cuándo nos han ganado? Nunca. Facilito. Estos en altura juegan pésimo. En Quito los masacramos. 3.500 de Quito los masacramos. Entonces, no hay nada más en política, en la vida y en el deporte, más ventajoso que el enemigo te subestime. Y tú calladito nomás. Si el enemigo te subestima, ya ganaste ya. Porque cree que es más que tú. Tienes una ventaja en la patada para sacarle. Entonces yo creo que el Ecuador nos subestimó y ahí Gareca aprovechó. Ese ha sido el triunfo. Pero miren, estoy hablando en serio, ¿eh? Todo lo que les he contado. Vamos a sorprender esta grata charla de fútbol y le agradezco mucho a Mr. Chip por haberme dado todas estas informaciones y a todos ustedes, ¿no es cierto? Y voy a regresar, porque hice una promesa en la República, no acá, la hice en la República ayer. Harto ya de que la gente pues solo quiere hablar de fútbol, yo dije, ya miren, si gana Perú, el programa de mañana solo de fútbol, ¿ya? Los 10 minutos son de fútbol. Bueno, me lo han reclamado, ¿eh? Y lo prometido es deuda. Así que a las 9:30 yo les prometo que solo hablaré de fútbol en televisión. Pero ahora ya está con nosotros aquí Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República. Y viene a hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y la primera pregunta que tenemos que hacerles es ¿con cuál de las dos escopetas ha venido? ¿Con la de Mauricio Mulder o con la de Jorge del Castillo? ¿Tribunal de pacotilla o las sentencias tienen que acatarse? Pero vamos a la pausa. ¿Tenemos que ir a una pausa? Sí, vamos y regresamos con él. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más, 8 de la mañana, 13 minutos, segundo bloque, gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también estamos con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo y en línea. Bueno, estábamos con la pregunta, ¿con cuál escopeta llega? Bueno, con la de la institucionalidad, ¿no? Y yo lo que quiero dejar muy en claro es que Mauricio, al que le tengo un gran respeto y aprecio y con el que más me identifico en el trabajo del Parlamento, él ha hecho una apreciación crítica de una actitud y un comportamiento del Tribunal Constitucional. De principio te diré que obviamente que las sentencias del tribunal se acatan, que tienen que acatar, yo soy convencido. Pero hay que poner determinadas cosas en su lugar. Escucho decir el Supremo Tribunal Constitucional, el máximo organismo. ¿Dónde está? Lee la Constitución. Bueno, fíjese, le voy a contar dónde está.
Javier Valle Riestra lo trajo a la Constitución del 79 y lo introdujo en la comisión principal, con Luis Alberto Sánchez, que estuvo de acuerdo. Muchas de esas instituciones de la Constitución del 78 española fueron incorporadas. Exactamente. Las trajo, ¿por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se determina, en Alemania, en Austria, que las democracias, aún teniendo congresos y separación de poderes, podían terminar siendo dominadas por autócratas. Ahí está el caso de Hitler. Entonces, Kelsen decide que tener un control de la constitucionalidad de las leyes, con la famosa pirámide, era necesario y que por lo tanto tendrían que crearse tribunales. Hay dos clases. O la constitucionalidad la revisa, como en Estados Unidos, la Corte Suprema, o la constitucionalidad la revisa un organismo especializado, que en nuestro caso se adoptan los dos modelos, porque el control concentrado lo tiene el Tribunal Constitucional y el control difuso lo tiene todos los órganos del Poder Judicial. Eso es, como expliqué ayer, el mamemimomú del derecho constitucional. Y a mí me extraña que un partido que trae la institución, que la introduce a la vida política peruana, ahora la quiera desconocer. No, al contrario. El tema del Tribunal Concentrado, del modelo austriaco, al que se ha adherido el Perú, es importante, está en varios países, pero también te diré que el otro sistema alternativo, el americano, también funciona cuando hay una institución judicial fuerte, creíble e imparcial. Pero me referiré específicamente, aquí no hay escopeta de dos camiones. Todo ciudadano puede hacer una crítica de una... Exactamente, está en la Constitución, artículo 139. Y en ese contexto Mauricio lo ha hecho. Pero no ha sido una crítica, o sea, una cosa es decir, porque podría criticar el fallo si conociera el fallo. Nadie lo conoce todavía. Si criticaríamos todos los cuestionamientos que tú le haces al partido todos los días de Alan García, hasta donde queramos todos discutir si eso no, pero es tu derecho constitucional, no tiene nada que ver. Mira, pero no hay fallo. ¿Cómo puedes cuestionar un fallo que no hay fallo todavía? Así es. Primer problema. Y segundo problema es que hay adjetivos peyorativos. Es decir, tribunal de pacotilla. Pero son imputables a la persona que los expresa. Por supuesto. Entonces, pero implica, y lo dijo en un momento, que el Congreso no tenía por qué acatar el fallo. Sí lo dijo. Sí, pero dime, ¿él es, ¿es el presidente del Congreso? No, pero ¿es la opinión mayoritaria del Congreso? No, me refiero a la opinión. Es una opinión. Del Castillo lo he tenido y yo lo he tenido. Yo creo que se debe acatar. No es que no creo, sino que soy un hombre de derecho. ¿Cuál es la opinión del Partido Aprista peruano? Acatar el fallo. Listo. Por favor. Entonces Mauricio es un digamos, un disidente. No es disidente. No lo mires así. Mauricio es, para mi apreciación, siempre lo digo, es el mejor congresista que tiene el Congreso. Por eso, pero en este y si ha dado esta opinión, es una opinión crítica, que hay que respetarlo. Yo creo que los que hablan de que su declaración es un golpe de Estado es aquel que quiera amordazarlo. No, puede gritar muchas cosas, y congresistas que gritan barbaridades, ¿no? Así y nadie amordaza al señor Donaire, ni a la señora Teta le están mandando un baldor. Exactamente. Entonces, pero Mauricio Muñoz no está en esa categoría. Yendo a este tema, no estaba por lo menos en esa categoría. Yo creo que se debe acatar. Yo creo que hay algunos que ya se frotan las manos, dicen, ya al día siguiente va a formar mi grupo parlamentario. No es así, pues tú sabes que estas acciones de inconstitucionalidad, el tribunal actúa como un legislador negativo, o sea, solamente desaprueba la ley, o sea, la deroga, surge sus efectos al día siguiente de que se publica, pero de ninguna manera restablece los actos anteriores a la acción de la ley. Entonces, el Parlamento lo que tiene que hacer es adecuar la nueva regulación a los estándares que establece el Tribunal Constitucional. Puede hacer otra ley. Tenemos que hacer, por supuesto. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo no sé por qué a Lapra le ha molestado tanto si a ustedes nunca se les parten las bancadas. No, si quieres te lo voy a explicar. A ver, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Como eso, el problema de los vecinos. No, estás equivocada, Rosa María. Equivocada. Mira, la democracia representativa ha ido madurando tanto que hoy día la democracia representativa es proporcional. Por supuesto, ya. Entonces, ¿qué pasa? Una institución autónoma como el Parlamento, donde entramos 130 parlamentarios, donde supuestamente, según el criterio de los que han planteado la acción de inconstitucionalidad, todos somos iguales. Somos iguales en derechos básicos, nucleares, fundamentales. Pero en la organización del Parlamento, el Parlamento tiene que buscar una medida que permita que haya no solamente una
auténtica representación, sino que esta se ha establecido históricamente que sea proporcional. Tú tienes más parlamentarios, tienes derecho a más comisiones. Tú tienes más parlamentarios. No necesariamente, le explico. Cuando el fujimorismo dominó el Congreso, digamos, técnicamente fue así. Usted estuvo en ese Congreso, del 95 al 2000. Ellos tenían mayoría, ellos no les dieron... Se tomaron todas las comisiones. Se tomaron todas las comisiones. Por eso, pues, pero eso está fuera del marco regular. Pero eso fue lo que hicieron los fujimoristas, ¿ah? Y hace, no hace 2000 años, ¿ah? Y yo he participado en ese Congreso. ¡Claro! Y te lo digo, No, o sea, es proporcional porque ustedes han decidido que así lo sea. No, es lo más justo, Rosa Yo María. de acuerdo, pero es una decisión de consenso. ¿Por qué ellos 5 somos 5? Porque yo puedo tener más comisiones que el fujimorismo que tiene 72 parlamentarios. Porque ellos tienen los votos y usted no. Ellos tienen los votos. Si los fujimoristas quisieran, no les dan ninguna comisión hoy día. Ni una. Por supuesto que sí, por eso para que veas. No, ni una. No podrían, si quieren, ni una. No estás. En el caso de ustedes porque están trabajando con ellos. No es así, ¿ya vieron? No es así. Pues sí están trabajando, pues. El reglamento no dice eso. Están haciendo un pacto de facto. No es así. El reglamento dice que el Parlamento se organiza en su funcionamiento sobre la base de la representación, pero proporcional y plural. Proporcional y plural. Si tú no estableces criterios para organizar tu funcionamiento, entonces eso fuera un caos. Ya te imaginas quién presidiría tal o cual comisión. Entonces, a la democracia representativa del Congreso le hemos aplicado este principio que también se llama proporcional, que es el más justo. Hay una fórmula matemática que no es discrecional, que es la más equitativa y se establece. ¿Cuántos parlamentarios tienes tú? ¿Cuántas comisiones hay? Te tocan tanto. Eso va a variar dependiendo del número de bancadas que tenga usted. Ya, espérate. Entonces, ¿qué pasa? Entran 6 bancadas y después tiene usted 10. Y te explico. Mira, ¿qué es lo que le da legitimidad a una representación? El artículo 102 de la Constitución, no del reglamento, establece que el Parlamento se organiza en base a sus grupos parlamentarios. Así es. Entonces yo creo que los grupos parlamentarios que están legitimados son aquellos que superan la valla electoral y que tienen una presencia en el Congreso. Muy bien. Y segundo, la gran discusión, y en base al argumento digo, el derecho de estos señores parlamentarios que disienten, que renuncian, que son expulsados, no puede de ninguna manera lesionar el derecho de nosotros, que provenimos de elección popular también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ha dado el resultado electoral, el Perú quiso que Fuerza Popular fuera el primero, con 73 parlamentarios, segundo Frente Amplio, tercero Peruanos por el Cambio, cuarto Alianza para el Progreso y quinto el APRA, sexto Acción Popular. Porque si es cierto, sacamos 5 parlamentarios, nosotros hemos sacado más votos preferenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos afecta? Porque en base a ese principio de proporcionalidad que está en el reglamento, a nosotros nos corresponde formar parte, como Acción Popular, en la Comisión Permanente, en Comisión de Constitución. Si tú comienzas a crear administrativamente más grupos parlamentarios, entonces el APRA ya no va a ser el quinto lugar el que le dio el pueblo, sino el que establece una sentencia. No. Déjame terminar la reflexión. Pero déjame terminar la reflexión. Matemáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Se crea una bancada de 9, otra de 7, el APRA ya no es el quinto lugar, sino es el séptimo lugar. No pasa. A la hora de aplicar la proporcionalidad, nos sacan de la Comisión Permanente, de la Comisión de Constitución. No puedes, pero no me vas a porfiar, pues yo tengo 25 años. Así como es como si yo me pusiera a discutir de temas de periodismo. Yo sé, pero ustedes hacen algo mucho más entretenido. Yo los he visto. Jalan más gente a su bancada. No. ¿Ah, no? No. Perdón, el Congreso pasado ustedes eran 4. No. ¿Quién se fue con ustedes? Bruce y Renzo Gallardo. ¿Y sabes por qué los jalamos? Porque los necesitaban. Para hacer grupo parlamentario. Exacto. Entonces, ahí sí. Para hacer, ¿cómo ahí sí? Ahí sí, y ahora no. No puede ser, que habían otras reglas de juego. No son las mismas. No, ya estás equivocada, Rosa María. Pues, ¿cuándo se ha hecho la modificación del reglamento? En este Congreso parlamentario. Por eso, pues, y lo que les han dicho que está mal. Por eso te digo, en el Congreso anterior las reglas de juego eran otras. Las han cambiado y el Tribunal Constitucional ha dicho, esas reglas no valen. Entonces, el problema es que la historia pesa.
Yo sé La que historia no quieres pesa. al APRA, pero no te ciegues. No, Dime yo- una cosa, a ver, no, yo te he dicho, explícame. yo nunca he tenido un problema con el APRA. Yo he tenido un problema con algunas personas del APRA. Explícame si es justo, si ahora que estoy en la permanente, mañana por esta decisión Yo lo dejaría a usted. torpe y ¿Por aclamación? y agarra el tribunal y por mandato del tribunal no interesa lo que ha hecho el pueblo. Ustedes se pasan más a casitos, se salen de la permanente. Nadie se lo va a salen sacar de la permanente, Por si nadie favor, sabe qué hacer ahí. Así se aplica la proporcionalidad, se tiene que aplicar. No, pues, señor Javier, Sí, así es. No. por aclamación lo van a elegir sus pares, porque van a decir, no sabemos la menor idea, no tenemos la menor idea de qué se hace aquí, los apristas sí saben. No, no es así. No es nos así. van a sacar de Por eso te ninguna digo, parte. Por eso yo le digo, miren, como han hecho siempre, busquen nuevos amigos, No, que los van a encontrar. no, estamos Sí, sí. contentos. No, nuestros no, amigos no, somos no, porque protagonistas. son 5, le falta uno. No, es cierto? no falta uno, ¿por qué? No, si ahora las vacadas se forman con 5. Porque ustedes pidieron eso. No. Sí. No. Sí lo pidieron ustedes. No, sí, desde sí, que no, mira, sí. no, Sí, escucha. sí. ¿Ustedes en Acción Popular? Nosotros lo pedimos cuando era 4. ¿Y sabes por qué? Sí, sí. Porque hay un contrasentido. Sí, el voto popular ha querido que en el APRA, como en el quiero pasado, sean 4, Ajá. supero la valla electoral, tengo representación en el Congreso y administrativamente no me reconocen como grupo APRA, sino tengo que cambiarme el nombre. Normal, pues, ¿no es cierto? No es normal. Así Eso es, irregular, no hay ahí coherencia. estamos de acuerdo. Entonces ahí sí, No puede ahí quiere usted privilegios. No es privilegio. Que lo traten como igual. No y es después